Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buena noche. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de presupuestos del pedido cautelar. Muy bien, en ese entender conviene recordar el ejemplo clásico que hemos mantenido hasta el momento. En ese entender tenemos a Helga y tenemos a Arnold. Ambos personajes han establecido una relación jurídica sustantiva. Arnold le ha prestado 20.000 soles a Helga y el compromiso de pago ha sido roto por el incumplimiento de Helga. A partir de esa situación, lógicamente, Arnold ha recurrido en primer término a los medios alternativos de resolución de conflictos. Ante el fracaso de estos, ha recurrido ante el Poder Judicial interponiendo la demanda de obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000 soles. Muy bien, en ese entender también hemos considerado de que existe un riesgo en el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos, ya que Helga ha demostrado una actitud renuente a acatar el derecho y eso otorga alta probabilidad de que cuando se tenga sentencia consentida, Helga también rehuya a esa decisión firme. Es allí donde entra la figura de la institución jurídico-procesal de las medidas cautelares, que van a ser institutos jurídicos procesales que buscan asegurar el escenario real, las condiciones reales, para que en un futuro la sentencia firme pueda ejecutarse en sus propios términos, ¿correcto? Muy bien, en ese entender, Arnold ha interpuesto una medida cautelar, en este caso, medida cautelar de no innovar. La demandada se abstenga de transferir su bien mueble vehículo Suzuki Gran Vitara 2010 4x4. Ello a efectos de garantizar que cuando se tenga una sentencia firme, ante la renuencia de Helga a cumplir con la sentencia, podrá ejecutarse en este caso, el embargo del vehículo mueble, del vehículo Suzuki Gran Vitara, para que Arnold se pueda hacer cobro a través de la venta de ese vehículo, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Muy bien. Hemos indicado también que las características de las medidas cautelares son que las medidas cautelares son provisionales, instrumentales, variables, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los presupuestos o requisitos indispensables que debe de demostrar una solicitud cautelar para que el juez pueda resolver por la procedencia de la solicitud cautelar. Tales requisitos se van a encontrar en el artículo 611 del Código Procesal Civil, que en forma textual establece 3 requisitos. Para ello vamos a leer dicho artículo. Artículo 611, contenido de la decisión cautelar. El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y de la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado. 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida dictada solo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores. En su caso, la resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la contracautela. La decisión que ampara o rechaza las medidas cautelares es debidamente motivada bajo sanción de nulidad. Muy bien, entonces de dicho artículo podemos observar que
existen tres requisitos fundamentales, indispensables, sine qua non, que van a servir para que el juez pueda fallar, pueda declarar fundada y atender la solicitud cautelar. Entonces, en su evaluación de la solicitud deberá de detallarse, demostrarse que se cumple con estos tres requisitos: verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y la razonabilidad de la medida. ¿Correcto? Entonces tenemos tres requisitos. En ese entender vamos a desarrollar el primero, verosimilitud del derecho invocado. Muy bien. En doctrina se conoce como el fumus bonis iuris o fumus bonis iuris, traducido literalmente quiere decir humo de buen derecho, más es su acepción semántica que debe de entenderse como apariencia o aspecto exterior de derecho. El fumus bonis iuris constituye el primer requisito que debe verificar el juez al enfrentarse a la obligación de dictar una providencia cautelar. En palabras sencillas, se traduce en la existencia de un juicio o razonamiento donde el órgano jurisdiccional encargado de decretarla prevé las probabilidades sólidas de que el solicitante de la medida será beneficiado por lo dispuesto en la resolución judicial definitiva. No es más que una valoración subjetiva y en gran parte discrecional del juez sobre la apariencia de que existen intereses tutelados por el derecho totalmente sumario y superficial. Cuando se habla de verosimilitud del derecho invocado, se hace referencia a aquella operación mental que debe de realizar el juez en forma urgente, en forma breve, porque de por medio está el peligro en la demora, de por medio está que las condiciones materiales puedan cambiar y se pueda trastocar el futuro para que la sentencia futura sea aplicada en sus propios términos. En ese entender, cuando se habla de verosimilitud del derecho, se habla de la alta probabilidad de que el proceso principal, ¿no es cierto?, donde se está tramitando la pretensión principal, tenga una alta probabilidad de que la decisión vaya a declarar fundada la pretensión de Arnold. Bajo esas condiciones, la petición cautelar de Arnold va a significar un instrumento importante de esa pretensión principal. Existe una alta probabilidad de que Arnold vaya a ganar el proceso. Por lo tanto, el juez hace un análisis rápido, urgente, breve, y considera de que Arnold va a ganar el proceso principal y por lo tanto existe verosimilitud del derecho invocado. Existe alta probabilidad de que Arnold gane el proceso. Bajo esa circunstancia, bajo esa condición que se debe de probar con la solicitud cautelar, el juez estaría identificando un requisito del 611 de nuestro Código Procesal Civil. ¿Correcto? Muy bien. En palabras de Monroy Palacios, se sostiene que la verosimilitud del derecho invocado implica lo siguiente: el solicitante de la medida cautelar deberá demostrar al juez que la pretensión principal que se intenta garantizar tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada al pronunciarse la sentencia. Por tratarse de un mecanismo solicitado durante el transcurso del proceso, resulta humanamente imposible que el juez pueda tener certeza de que la medida solicitada garantizará el futuro derecho a ser considerado por la sentencia. Adicionalmente, la propia estructura del pedido cautelar, al buscarse con urgencia un mecanismo que acabe con la situación de peligro, impide un análisis detallado de la fundabilidad de la pretensión llevada al proceso. Tengamos en cuenta que, precisamente,
por aquella situación de urgencia, el actor tan solo se limita a presentar una información sumaria respecto de las posibilidades de su posición frente al proceso. En otras palabras, el solicitante de la medida cautelar debe de demostrar que el derecho está de su parte. Y a partir de ello, el juez podrá identificar una alta probabilidad de que éste vaya a ganar la pretensión principal. ¿Correcto? Porque, lógicamente, de por medio hay una coyuntura jurídico, administrativa, institucional, adversa a la celeridad. ¿Correcto? Entonces, ese peligro en la demora va a significar también un peligro para la eficacia del proceso judicial. Y lógicamente esto implica un desprestigio de la institución, una falta de correspondencia con la justicia y con todos los principios que hemos analizado. Ante esta situación real, lógicamente, la ley del proceso civil, lógicamente, establece este instituto jurídico procesal para que en forma sumaria se decrete, se autorice, se declare procedente la medida cautelar que sirva para asegurar las condiciones materiales futuras a efectos de evitar que el demandado perdedor modifique o finalmente no cumpla con la sentencia en sus propios términos. Por eso, la evaluación que el juez vaya a realizar es una evaluación sumaria, ¿no? A diferencia de lo que sucede en el proceso principal, donde es todo un proceso constituido por etapas que consolidan principios como el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el debido proceso en líneas generales. Pero en el tema cautelar se evidencia que hay un trámite especial donde se requiere urgencia, donde se requiere brevedad en el otorgamiento o finalmente en la improcedencia de la solicitud, ¿no? Por eso, el actor tendrá que darle las herramientas principales, tendrá que probarle, por lo menos en esta etapa, de que el derecho está de su lado. Y el juez deberá de identificar que la pretensión principal tiene una alta probabilidad de ser declarada fundada. Solo así, Arnold podrá cumplir con ese requisito de verosimilitud del derecho invocado. ¿Correcto? Entonces, es importante que todo esto lo analicemos a la luz del ejemplo que tenemos. Muy bien, entonces tenemos el proceso principal. Allí ustedes pueden ver la flecha de color naranja, ¿no es cierto? Se ha iniciado el proceso principal. Muy bien. En el proceso principal, Arnold ha presentado el contrato, ha presentado también el extracto de cuenta bancaria que acredita que Helga no ha depositado dinero alguno. También ha presentado la carta notarial, ha presentado también el audio donde Helga está reconociendo la deuda y también está comprometiéndose a pagar a fin de mes, un compromiso que ha sido roto. Muy bien, todos estos elementos analizados desde un plano conjunto evidencian de que existe en primer lugar existe una deuda y en segundo lugar existe una falta de cumplimiento de ese compromiso. De tal manera que todos esos elementos probatorios, Arnold tendrá que adjuntarlos a su solicitud cautelar para que el juez tenga elementos de convicción
hasta cierto punto, hasta un nivel de apariencia, lógicamente. Estamos hablando en esos términos. Todo este análisis sumario opera dentro del proceso cautelar, que está representado por la flecha de color blanco. ¿Correcto? Entonces, en ese proceso cautelar, el análisis tiene que ser breve, tiene que ser rápido, tiene que ser urgente. Pero para ello, Arnold tendrá que adjuntar a su solicitud cautelar todos aquellos elementos probatorios que le den esa convicción, que generen una alta probabilidad de que el proceso principal vaya a terminar a favor de Arnold. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, fíjense esta situación paralela, ¿no?, que se presenta siempre entre el proceso principal y el proceso cautelar, ¿no? Entonces, todo esto evidencia por qué los procesos cautelares tienen una naturaleza especial, ¿no? Muy bien, prosigamos. El otro presupuesto establecido en el artículo 611 de nuestro Código Procesal Civil viene a ser peligro en la demora. Muy bien, entonces, es cierto que el trámite judicial se demora bastante. La realidad, la práctica del derecho evidencia que hay una demora. Procesos que terminan en más de 10 años, si es que estos tienen que ver con inmuebles, inclusive de repente hasta más años. Procesos de alimentos que, de acuerdo a su esencia, no deberían evidenciar mayor demora. Sin embargo, la demandante en representación de su hijo presenta la demanda de alimentos en enero y se está obteniendo en promedio una sentencia firme luego de 5 meses, 6 meses. Y todo esto, lógicamente, desprestigia, desvirtúa el proceso judicial. Todo ese trámite tan lato vulnera, lógicamente, el derecho del menor, ¿no es cierto? Vulnera el interés superior del niño, pues él está esperando 6 meses, lógicamente, para poder llenar sus necesidades. Esto hablando en términos figurados, ¿no es cierto? Porque el niño, lógicamente, no te va a esperar, ¿no? Si te dice, papá, necesito útiles para mi educación, necesito alimento, ustedes saben, el estómago no espera, ¿no? Entonces, pero la coyuntura del proceso judicial, lógicamente, no reconoce, ¿no?, todas estas situaciones, por X factores, ¿no? Falta de capacitación, falta de personal, escaso presupuesto, escasos órganos jurisdiccionales, entre otros factores, pero que al final resultan en la demora. Muy bien, entonces, para tratar de subsanar este problema álgido y real, el Código Procesal Civil, fíjense qué maravilloso es el derecho, establece otro presupuesto, peligro en la demora, justamente reconociendo todos estos defectos, ¿no es cierto?, que pueden presentarse en un escenario real. En ese entender, les he traído a Roxana Jiménez, quien indica lo siguiente, ¿no? El presupuesto de peligro en la demora se encuentra vinculado a la posibilidad razonable de que lo solicitado en la pretensión sufra un perjuicio irreparable o no en el transcurso del proceso. Es decir, que existe el peligro objetivo de ocurrencia de un evento que puede ser natural o voluntario, que haga imposible o limite la realización de los intereses cuya satisfacción se ha solicitado vía pretensión. Según Littman, que es otro procesalista,
señala lo siguiente: un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, se refiere a la tutela, ¿no es cierto?, del proceso principal, lleguen a faltar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma. Esto implica que el peligro en la demora, periculum in mora, habrá de ser apreciado con relación a la urgencia de obtener protección especial, dados los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado de sentencia. De ahí que la medida cautelar no solo busque garantizar, sino anticipar los efectos de dicho fallo. También tenemos la propuesta de Monroy Palacios, que dice lo siguiente: incide en que este presupuesto se fundamenta en el riesgo de que el proceso se torne ineficaz, impidiendo que el demandante obtenga la tutela efectiva que pretende. El periculum in mora está referido a la amenaza de que el proceso se torne ineficaz durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Su existencia no está sustentada necesariamente en la posibilidad de que actos maliciosos del demandado impidan el cumplimiento de lo pretendido por el demandante, sino también en que el solo transcurso del tiempo constituye de por sí una amenaza que merece una tutela excepcional. Allí vamos a agregarle, entre paréntesis, especial. No se trata de proteger al afectado del daño genérico que implica un conflicto de intereses, pues este es tutelado, precisamente por un proceso judicial. El periculum in mora está destinado específicamente a proteger que lo pedido al momento de demandar sea pasible de obtener una tutela efectiva en caso de que la sentencia declare fundada la demanda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto también lo vamos a analizar a la luz de nuestro ejemplo clásico. Muy bien, entonces, Helga ha demostrado una actitud renuente a respetar la democracia, la ley, etcétera, etcétera. Lógicamente eso le genera riesgo, le genera preocupación a Arnold. Entonces, Arnold dice: bueno, ya interpuse la demanda. Sin embargo, ¿qué me asegura de que Helga vaya a cumplir con la sentencia si los procesos judiciales demoran más de 3, 4, 5 años? Interponen apelación contra todo auto, interponen apelación contra la sentencia para que ésta se retarde en su ejecución. El Tribunal Superior de Segunda Instancia confirma la sentencia de primera instancia y a pesar de esa confirmación, el demandado abusa de su derecho e interpone inclusive casación, enviándose el expediente a la Corte Suprema, que se encuentra en la capital, Lima, ¿no? Entonces, fíjense, hasta allí es evidente, es comprensible de que el proceso ya se desvirtuó en cuanto al tiempo, ya está vulnerando economía procesal, está vulnerando otros principios tan álgidos, ¿no? Entonces, en ese entender, Arnold se encuentra preocupado, pues, porque ya ha visto que un proceso judicial implica pérdida no solamente de dinero, sino también de tiempo, compromiso emocional. Entonces, lógicamente se encuentra preocupado. Sabe que Helga, aprovechando todo ese trámite largo, Helga tranquilamente puede transferir todos sus bienes. Son más de 4 o 5 años, entonces Helga puede hacer tantas cosas. Finalmente poder irse a la China, irse a Cuba o irse de repente a Corea del Norte, y lógicamente nunca
va a poderse ejecutar la sentencia en sus propios términos. Para evitar ese peligro, ese riesgo que ocasiona la demora, la dilatación innecesaria, ¿no? Porque si Helga respetara la democracia, si respetara la norma, si tuviese una conciencia cívica, aceptaría haber perdido el proceso y cumpliría con su compromiso, ¿no? Pero fíjate cómo esa actitud se aprovecha de todas estas herramientas jurídico-procesales para dilatar el cumplimiento de sus compromisos. En ese entender, el peligro en la demora se convierte en un presupuesto indispensable. El solicitante tendrá que acreditar que la demora va a significar que en un futuro no se pueda ejecutar la sentencia en sus propios términos, ¿no? Muy bien, en ese entender, Arnold, a su pedido cautelar, ha insertado el elemento de peligro en la demora y ha argumentado que a lo largo de la relación jurídica sustantiva, Arnold siempre ha mantenido un diálogo concertador, ¿no? Exigiendo el cumplimiento en un escenario básico, exigiendo el cumplimiento del compromiso de Helga a través de llamadas, a través de cartas, donde Helga siempre ha demostrado una actitud contraria, ¿no? Por otro lado, también se tiene de que Helga estaría iniciando trámite de transferencia de sus bienes muebles, inmuebles. Lógicamente, todo esto evidencia de que hay una actitud reacia frente a esa verosimilitud del derecho. Por lo tanto, Arnold estaría acreditando que existe un peligro de que la sentencia futura no vaya a cumplirse en sus propios términos porque se está tratando de modificar las circunstancias reales. Inclusive haciendo haciendo la evaluación migratoria de Helga, Arnold ha podido tener acceso a la información y ha observado de que Helga frecuentemente está viajando a un país no alineado, ya así nomás vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias de nuestro ejemplo, lógicamente Arnold tiene toda la razón de estar preocupado, ¿no es cierto? De estar amenazado con no recuperar sus 20.000 soles. Muy bien, entonces, prosigamos. El otro presupuesto establecido en el artículo 611 de nuestro Código Procesal Civil viene a ser la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. Cuando hablamos de razonabilidad, hablamos de una operación abstracta donde debe de armonizarse. En este caso, el pedido cautelar tendrá que ser coherente con la pretensión principal. Deberá de acreditarse una relación lógica. Si por decir tenemos un proceso de alimentos, la medida cautelar tendrá que buscar la asignación anticipada de los alimentos, algo que es lógico, algo que es razonable. De ninguna manera podría presentarse una solicitud cautelar con la pretensión cautelar, por ejemplo, de se prohíba de que el demandado se ausente o se le prohíbe el derecho de tránsito al demandado, ¿no? Es algo absurdo sería, ¿no es cierto? Algo ilógico. Aquí lo más lógico sería justamente de que el demandado empiece a depositar los dineros correspondientes a partir de la
presentación del pedido cautelar, porque el menor no puede esperar, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tendrá que aplicarse este criterio de razonabilidad que implica coherencia, implica lógica, implica armonía con la pretensión principal. ¿Mm? Muy bien, ¿qué dice Roxana Jiménez? Bueno, dice lo siguiente: debe existir una correlación entre la situación jurídica que se pretende garantizar y la medida cautelar que se pide para garantizarlo. En efecto, es menester que la medida sea coherente, congruente y proporcional con lo que se desea asegurar, lo que exige que el juez realice un ejercicio de ponderación de la medida cautelar solicitada frente al objeto de su aseguramiento. Entre paréntesis, la pretensión principal, lo que configura el requisito de razonabilidad de la medida, el cual importa que con ella se pueda asegurar de mejor manera la pretensión principal del proceso. Entonces, al momento de solicitar una medida cautelar, el solicitante tendrá que proyectar un pedido que cumpla con este criterio, que sea razonable, que sea coherente, que sea lógico. Y sobre esa base, el juez podrá realizar ese examen urgente y breve, y sobre esa base podrá declarar fundada la procedibilidad de esa medida cautelar. De ninguna manera podrá solicitarse una medida cautelar con despropósito, una medida cautelar exagerada, desproporcional, ¿no? Vayamos nuevamente al ejemplo de alimentos. En la demanda se ha acreditado de que el demandado padre tiene un ingreso mensual de 920 soles, ¿correcto? Muy bien. Y en la solicitud cautelar, la demandante, representante del menor, está solicitando que se le asigne una pensión de alimentos provisional por el monto de 900 soles. Entonces, lógicamente, ese pedido cautelar es desproporcional frente a lo que se ha acreditado en el proceso principal. ¿Mm? ¿Por qué es desproporcional? Porque sepan ustedes que, lógicamente, por más de que sea un padre irresponsable, lógicamente se le tiene que asegurar su supervivencia a este señor, porque finalmente es ser humano también, ¿no? Entonces, el pedido bajo esas circunstancias sería un pedido desproporcionado. En todo caso, el pedido tendría que obedecer a un tema proporcional que justamente se ha acreditado en el proceso principal. Si la remuneración mensual es de 920 soles, pero tú vas a pedir 900 soles, lógicamente lo vas a dejar al padre irresponsable sin sustento alguno para su propia existencia. Entonces, lo más razonable es que por lo menos se pida unos 500 soles, por lo menos allí ya le das un monto razonable para que el padre irresponsable pueda seguir subsistiendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este ejemplo permite entender que la razonabilidad debe de cumplirse, ¿no es cierto? El solicitante no puede exagerar en su pedido, ¿no? Tiene que argumentar una propuesta objetiva, responsable, razonable, coherente y lógica. Caso contrario, si no se cumple tal requisito, lógicamente se corre el riesgo de que tal oportunidad de trámite del pedido cautelar quede sin efecto, ¿m? Y se declare improcedente la solicitud de medida cautelar. Y lógicamente eso va a ir en contra del mismo interés del demandante. Es por eso que siempre debemos de cumplir estos tres criterios.
Muy bien, vamos a utilizar otro ejemplo también. Vamos a aplicar este criterio de razonabilidad a nuestro ejemplo clásico. Entonces, tenemos que se ha pedido el proceso cautelar cuya solicitud describe lo siguiente, ¿no? Medida cautelar de no innovar la demandada, Helga se abstenga de transferir su bien mueble vehículo Suzuki Gran Vitara 2010 4x4. Tal solicitud es proporcional, es razonable, no limita el derecho en general que tiene Helga, porque no se le está prohibiendo la libertad de tránsito, no se le está embargando ninguna cuenta, simplemente se está dando la orden de que se abstenga de transferir un bien mueble específico, ¿no? No se está solicitando de que se abstenga de transferir todo el conjunto de bienes muebles que pudiese tener Helga. Solamente es un bien específico, ¿no? Que está valorizado inclusive en más de la deuda objeto del proceso principal, ¿no? Entonces ese vehículo de ese año estará valorizado más o menos en 30.000 o 35.000 soles, ¿no? En todo caso, fíjense, es un pedido razonable, lógico, ¿no? Diferente sería, por ejemplo, de que Arnold solicite, se abstenga de transferir todos sus bienes muebles, vehículos, motorizados, no motorizados, artefactos, inclusive material académico, bibliografía, artefactos, instrumentos de trabajo, lo cual lógicamente ya advierte incoherencia, ¿no es cierto? Ya no sería algo razonable, ¿no? Por eso siempre hay que mantener este criterio, porque tengan en cuenta ustedes que la solicitud cautelar va a exigir que el juez aplique una evaluación de ponderación. Y la ponderación, lógicamente, implica analizar, poner en una balanza el derecho de Arnold con el derecho de Helga. Lógicamente, la medida cautelar busca restringir hasta un nivel razonable los derechos de Helga, ¿no? Es por eso que el pedido siempre tiene que ser razonable, no puede ser exagerado, no puede ser ilógico, irrazonable, porque ahí, lógicamente, no le estarías dando la herramienta que el juez está pidiendo para que sobre esa base él pueda declarar fundada la solicitud cautelar, ¿no? Entonces, de ninguna manera allí podemos ser ilógicos, irrazonables, desproporcionales. ¿Mm? Justamente porque se trata de una evaluación de ponderación, donde se va a contrapesar derechos de Arnold con los derechos de Helga. Pese a que Helga es una deudora, es de lo peor, pero es humana, ¿no? Tiene derechos reconocidos por la Constitución. Entonces, eso lo tiene bien presente el juez. Entonces, habrá que limitar en lo mínimo posible el derecho que tiene Helga, ¿no? Para asegurar la sentencia futura. ¿Correcto, señores? Muy bien. En todo caso, el artículo 611 establece en forma expresa tales criterios, tales presupuestos que debe de consignarse en la solicitud cautelar. Y sobre esa base, el juez podrá declarar procedente el pedido cautelar. Muy bien, chicos. En todo caso, eso sería todo en cuanto al tema de hoy. Voy a proceder a detener la grabación. Muchas gracias.